Muy bien, vamos a hablar entonces del defecto de calidad llamado rebaba. Paso aquí a la presentación. Si esta es nuestra pieza inyectada, acá tenemos el plano de cierre de la misma, digamos es un cuadrado que hemos inyectado, acá está la entrada con puerta o punto de inyección o colada. Como verán, esta pieza prismática debería salir perfectamente limpia en cuanto a sus contornos, pero tiene el defecto llamado rebaba, que lo vemos acá. La rebaba es un sobrante de material no deseado que luego nosotros de inyectar la pieza tenemos que poner a un operador para que haga el retrabajo de la misma. Antes, invitarte a que participes, te inscribas a nuestro curso de inyección de plástico, moldeo por inyección, desde cero hasta moldeo científico, para conseguir el programa, el costo que es muy accesible o todos los temas de interés respecto al curso. Escríbenos a nuestro email elviohugogonzalez@gmail.com, te responderemos a la brevedad. Es un curso para no perdérselo, tiene la novedad del módulo de control estadístico de piezas inyectadas, todo lo que es estadística para piezas inyectadas. No requiere conocimientos previos, nosotros hacemos una integración total desde los participantes que no tienen conocimiento en inyección de plástico hasta los colegas que ya están trabajando en la inyección de plásticos, un curso de muy buen contenido, el mejor curso de Latinoamérica a mi modo de ver en cuanto a su contenido y forma de dictado, con mucho material para que te sirva para toda la vida y puedas trabajar a fondo en este rubro de inyección de plásticos. El retrabajo consiste en agarrar un cúter o un rebabador y cortar esta parte que no deseamos. Evidentemente en este retrabajo el mismo debe entrar dentro del tiempo de ciclo porque si no estaríamos penalizando los costos de la producción, pero además el operario tiene que estar suficientemente capacitado no solo para no tener un accidente al rebabar, que puede ser un corte, debe usar los elementos de protección necesarios, sino que por exceso rebabado puede dañar la pieza y convertirla en una pieza scrap. Por ejemplo, acá tenemos el defecto de inyección en dos cucharitas plásticas. Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Este es el defecto de rebaba en una de las cavidades. La otra cavidad la tenemos perfectamente limpia, entonces habrá que retrabajar esta cavidad o ajustar de alguna manera la pieza. Acá tenemos una palita para recoger la basura vista en su parte posterior y fíjense la tremenda rebaba que genera. Esto ya es un defecto de producción que debe ser solucionado. Entonces, para entrar en tema, nosotros hacemos un pequeño cuadro sinóptico del defecto. Acá tenemos el defecto de calidad llamada rebaba excesiva, porque hay piezas que pueden tener una rebaba pequeña que es permitida. Las causas probables que generan la rebaba, la variable dentro del ciclo de inyección que quede involucrada, o sea, las variables que nosotros debemos dominar para evitar la rebaba, y cuál es la solución. Entonces, con una tabla de 4 columnas, nosotros vamos a poder entender bien el tema y proponer la solución. ¿Cuáles son las causas probables relativo a generar rebabas cuando la pieza ya sale con rebaba después de ser inyectada? Una puede ser el material muy caliente. Bien, vamos a hablar de ello, donde la variable involucrada es la temperatura de inyección. La segunda causa probable es deformación del plano de cierre del molde, bien, donde habrá que trabajar y solucionar el plano de cierre del molde. También podemos tener una fuerza de cierre insuficiente relativo a la prensa. En la etapa de diseño podemos tener algún problema en lo que a posteriori será la distribución irregular de la presión en el molde. Eso está relacionado a la cantidad de cavidades del molde y su balanceo, el espesor de la pared definida en la cavidad de la pieza y la posición del punto de inyección de las cavidades. Y también podemos obtener rebaba por excesivo material en la cavidad debido a una mala calibración de la carrera de dosaje. Nosotros en el curso de inyección de plásticos vemos a fondo estos temas, lo analizamos con mucha más profundidad que este video, pero ahora vamos a hacer una introducción que les sirva a ustedes para tomar decisiones. Vamos a hablar de la primera, la rebaba atribuible al material muy caliente
por lo cual la temperatura de inyección es la variable a dominar y la solución es bajar esa temperatura de inyección. Vamos a hacer las consideraciones. Acá estamos viendo un corte de la unidad de inyección donde nosotros tenemos la tolva, el husillo transportador del material, el husillo o tornillo de la máquina y la zona de dosificación acá establecida por el número 2, el globito número 2. Entonces, cuando hablamos de temperatura de inyección, estamos hablando de la temperatura, el perfil de temperatura de las resistencias calefactoras que hacen el aporte de calor para la plastificación del material. Entonces, esa es una forma de aportar el calor. La segunda es con las RPM de rotación del husillo durante la carga para llenar la cavidad número 2, cavidad de plastificación. Entonces, cuando tenemos rebaba, una causa posible es el exceso de fluidez de material aquí en la cámara 2 durante la carga y posteriormente durante la inyección. O sea, el material está muy fluido para las condiciones del molde que me generan la rebaba. Por lo tanto, lo que buscamos es bajar la fluidez. Recordamos que todos los plásticos tienen distintos índices de fluidez debido a su viscosidad. Bien, ahora, si tenemos rebaba y es atribuible a una temperatura de inyección elevada, nosotros debemos bajar la temperatura de las resistencias calefactoras, por un lado, sin alterar el perfil de temperaturas. Cuando hablamos de perfil de temperatura, es la temperatura programada en el control numérico de la máquina, de derecha a izquierda, o sea, vamos viendo siempre desde el ingreso de la tolva hacia la boquilla de la máquina, el perfil se establece así. Y podemos tener diferentes perfiles, como se ven en nuestros cursos de inyección que lo analizamos a fondo. Un perfil puede ser constante, perfil ascendente de temperatura o perfil descendente o alguna combinación de los dos. De todas maneras, para dominar la plastificación del material y concretamente su fluidez, no solo dependemos de la temperatura de la resistencia calefactora, dependemos del perfil de temperatura que sugerimos no tocar. Simplemente bajamos cada una de las temperaturas, por ejemplo, en 10 grados centígrados hacia abajo. Y también un tema muy importante que hace la fluidez del material es el tiempo de permanencia. Quizá tengamos las temperaturas correctas, la carrera de dosaje correcta, las RPM de husillo correcta y estamos penalizando en la fluidez, exceso de fluidez por una elevada permanencia del plástico, lo que se llama tiempo de residencia o permanencia. Entonces eso va a depender de la viscosidad del plástico y de la relación entre la carrera de dosaje y la carrera total del husillo. Eso en el curso lo vemos bien, lo analizamos bien, lo aprendemos a calcular, pero por lo pronto, para bajar la fluidez en el caso que sea una causa atribuible a la rebaba, nosotros bajamos el perfil de temperaturas de las resistencias calefactoras o bajamos las RPM de carga del husillo para disminuir el aporte de calor por cizallamiento. La segunda causa posible que me genera rebaba es la deformación del plano de cierre del molde. Esto ya por un molde excesivamente usado, con muchos ciclos de vida o por falta de mantenimiento. Lo concreto es que tenemos que trabajar nuevamente el plano de cierre del molde, o sea que lo que queremos decir es que si acá estamos viendo el molde abierto, esto que tenemos acá, donde está el puntero en este momento, es el plano de cierre. Esto es el plano de cierre de una de las estampas y este es el otro plano de cierre de la estampa. Entonces estos planos tienen que estar perfectamente mecanizados. La diferencia de paralelismo cuando uno mide un plano de una estampa con respecto a la otra, la diferencia de paralelismo no debe ser mayor a 0,2 de milímetro y la rugosidad que corresponda. Todo eso hace un sellado perfecto cuando aplicamos la fuerza de cierre de la prensa. Entonces, un plano de cierre deteriorado va a ocasionar fuga del material. Por lo tanto, ya habrá que trabajar mecánicamente ese plano de cierre. La tercera causa de rebaba excesiva, en el caso de que el molde, su plano de cierre no tengan problema, es una fuerza de cierre insuficiente que provee a la prensa. O sea, quizá estamos colocando el molde, inyectando en una prensa que otorga una fuerza de cierre insuficiente para lo que necesita el molde. Entonces, esa fuerza de cierre
va asociado al tipo de máquina que yo he elegido. Recordemos que la fuerza de cierre es aquella fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante la aplicación de la presión de inyección, que es la presión máxima que el molde recibe dentro de la cavidad para llenar justamente la cavidad, y debemos evitar que el molde se abra cuando hacemos la inyección. Bueno, para evitar que el molde se abra durante la inyección, aplicamos la fuerza de cierre máxima de la máquina otorgada por el sistema hidráulico. El cierre de la máquina, la unidad de cierre puede ser de tipo de rodilleras o mecanismo de tipo rodillera o directamente cilindros hidráulicos que aplican la fuerza FC para mantener el molde cerrado. Entonces, si tenemos fuga por el plano de cierre, considerando que el plano de cierre está correctamente mecanizado, entonces hablamos de una fuerza de cierre insuficiente y tendremos que cambiar de máquina si ese es el problema. La otra causa es excesivo material en la cavidad, suponiendo que todas las demás condiciones están bien, o sea que la temperatura de inyección esté bien, los planos de cierre del molde estén correctos, la fuerza de cierre provista por la máquina es la correcta, nos queda que podemos tener exceso de rebabas en la pinza inyectada por una carrera de dosaje mal calculada. Entonces, volviendo a nuestra prensa, la carrera de dosaje es esta distancia donde tengo el puntero, desde la punta del husillo hasta esta cota. Esa es la carrera de dosaje que tiene que ver con el peso a moldear, que incluye el peso de la pieza más los canales distribuidores más la colada o mazarota, según el término en cada país que se use. Pero esta es la carrera de dosaje en el momento previo a realizar la inyección. Esto se calcula, incluso la carrera de dosaje debe ser afectada de el porcentaje de contracción que corresponda según el plástico que esté por inyectar, ya que todos los plásticos contraen y tienen diferente porcentaje de contracción según sean amorfo o semicristalino, y descontando la distancia llamada cota colchón o cota cojín, que nos permite a nosotros que el plástico trabaje en este momento de la inyección y después en el posterior enfriamiento sin que la puntera del husillo llegue a tocar el fondo de la boquilla. Por lo tanto, si esa carrera de dosaje ha sido mal calculada y es excesiva, yo voy a estar sobreinyectando material en el molde, lo cual puede ocasionar rebabas. Y un punto en particular, si estoy en la etapa de diseño del molde, o si el molde no ha sido construido, yo en la etapa de diseño tengo que tener en cuenta que para no generar rebabas durante la producción, tengo que tener una distribución regular de la presión dentro del molde. Recordamos que la presión dentro del molde, llamada presión de cavidad, es la presión de inyección durante la inyección, pero dentro de la cavidad. Normalmente esa presión de cavidad es 2 a 3 veces menor que la primera presión de inyección o presión máxima. Entonces, cuando estoy diseñando el molde, debo obtener primero una distribución correcta y equilibrada de la cavidad del molde, las distintas cavidades que va a tener, sea una misma cavidad repetitiva o dos cavidades, mano derecha o mano izquierda, o pieza simétrica, pero debe estar perfectamente balanceada, y eso con un simulador yo lo puedo solucionar. Definir un espesor de pared correcto, compatible con la fuerza de cierre de la máquina, con la presión de inyección. Definir correctamente el punto de inyección de las cavidades, su posición, porque eso hace manejar el flujo y la distribución de presión en forma adecuada y equilibrada. Resumiendo, si los problemas de rebaba son debido a la temperatura de inyección, entonces la solución es bajar las temperaturas de inyección, como hemos hablado, controlar el plano de cierre del molde, aumentar la fuerza de cierre de la máquina, cambiar la posición de cavidades del molde si estoy en la etapa de diseño, controlar el espesor de molde, especialmente en la etapa de diseño, balancear el punto de inyección si estoy en la etapa de diseño o tratar de mejorarlo vía mantenimiento, y bajar la carrera de dosaje en el caso de que este sea el problema. Muy bien, si este video te ha servido, danos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho. Muy importante, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un video. Y bueno, sin más que decirte, inscríbete al curso, o cualquier duda y consulta nos escribe por un mail. Será hasta la próxima.